Pues adelante, Alfonso. Nada, muchas gracias. Tengo que decir que estoy muy contento, incluso pues un poco emocionado de estar aquí hoy, porque hace unos años no podía imaginar yo estar hablando de esta persona tan querida para todos, porque me dedicaba a otra cosa. En fin, yo ahora contaré un poco cómo ha sido el proceso de interesarme por estudiar a Félix, porque lo que he hecho ha sido pasar de admirarle a, estudiándole, admirarle todavía mucho más, el título de la charla: Félix Rodríguez de la Fuente, un científico heterodoxo. Pues me lo he inventado, quiero decir, porque creo que esta faceta de este personaje está poco estudiada, poco trabajada, y es por eso que a nosotros, bueno, ya os voy contando. Mirad, lo primero que quería es agradecer a todas estas entidades organizadoras de este evento el que hayan contado con mi humilde persona para poder hablar hoy aquí, donde hay en cartel pues, y en el programa tantas personas de prestigio que saben muchísimo más de Félix que yo, pero por una parte, y subrayar mi agradecimiento al Ayuntamiento, a Isidro, que se ha desvivido por facilitarme participar en este encuentro. Además tengo que decir que estoy muy contento porque he conocido a la persona que me descubrió como vinculado a Félix, que no es otra que la madre de Isidro, con la que me he encontrado esta mañana por aquí andando, y hemos hablado, y entonces me ha contado un poco cómo fue que ella me descubre que yo estoy y se lo comenta y demás. Bien, y todo esto es una historia muy bonita, y yo pues le agradezco mucho que me haya fichado para poderos hablar. Esta charla la he dado un par de veces, La primera vez que la di, como era un tema, pienso yo, del que no se había hablado en profundidad, o por lo menos con el enfoque que yo lo hago, la hice en el Museo de Ciencias Naturales, aposta porque, en fin, el nivel de científico de mis colegas del Museo de Ciencias Naturales pues es muy alto en Ciencias Naturales, y quería un poco provocar alguna reacción adversa, por así decir, y no la provoqué. No provoqué ninguna reacción adversa, y al contrario, se me felicitó. Alcaldesa, se me ha olvidado agradecerte, así con tu nombre de alcaldesa, tan bonito. ¿Cómo te llamas, por cierto? Teresa, perdona, se me ha olvidado. Son los nervios del directo. Os decía que, y luego fui invitado al Ateneo de Madrid a darla también, con el enorme orgullo y honor de que Félix también había pasado por el Ateneo en un par de ocasiones, y bueno, pues claro que me apunté. Además conté la historia de su participación en los diversos eventos en el Ateneo, etc. Bien, pues continuando, cómo no agradecer la gentileza, la amabilidad, la simpatía de Odile, de Marcel, la esposa de Félix, que me han facilitado el acceso a los documentos que sostienen este argumento del que os voy a hablar. Agradecidísimo a ellas, y bueno, pues como vamos a seguir trabajando juntos, y también mencionar, siquiera de pasada, pues a este libro, Benigno Varillas, quien no lo conoce de los aquí presentes. Este es mi ejemplar de trabajo, que sigo utilizando lógicamente. La culpa, por así decir, remota de que yo esté aquí es este libro, porque yo, cuando este libro salió, yo no sabía quién era Félix realmente. Yo conocía un poco su obra, pero cuando leí este libro, que está extraordinariamente bien escrito, porque bueno, eso Benigno lo sabe hacer muy bien, extraordinariamente documentado, pues realmente quedé impresionadísimo. Fue entonces cuando conocí su labor, de dónde viene, cómo surge, a dónde va, en fin. Y por eso sigo trabajando con él, y siquiera quería mencionarlo. Bueno, ¿y por qué estoy hablando de Félix científico aquí en Arauzo?
¿no? Pues porque Félix entró en la actividad científica a través de la cetrería y entró en la cetrería a través de Arauz, como yo he conocido y todos vosotros sabéis, ¿eh? Y ahora, bueno, voy a intentar argumentar. Como yo sé que es un auditorio de mucho nivel, pues no hay ningún inconveniente en que al final reprochéis, y os pediría que lo hicierais o que fuerais lo más crítico posible con los argumentos que voy a daros, porque a mí lo que me interesa es depurar la presentación. O sea, yo estoy convencido de que esto es así, de que Félix era un científico heterodoxo, ahora explicaré por qué. Pero, bueno, pues como digo, Arauzo está en los inicios de la capacidad de trabajar científicamente de Félix. Yo creo que esto no se ha abordado antes, el estudio de Félix científico, básica y fundamentalmente por un motivo, y es por el de que no se tiene muy claro, pienso yo sé que vosotros sí, y ahora lo recordaré, ¿qué es un científico realmente? O sea, ¿qué somos los científicos realmente? Y lo voy a decir con muy pocas palabras. Somos como este señor que veis aquí, que es don Emiliano Aguirre, que sabéis que es el padre de Atapuerca, el descubridor de los yacimientos, recientemente fallecido. Los científicos estamos obligados, nos pagan para descubrir cosas, nos pagan para inventar cosas, nos pagan para describir por primera vez cosas, por primera vez a nivel mundial. No, porque si dices algo que ya otro ha dicho, pues inmediatamente puedes ser acusado de plagio. Entonces invertimos una parte muy importante del tiempo, de nuestro trabajo, en conocer lo que otros están diciendo sobre el tema que nos interesa. ¿Para qué? Para delimitar perfectamente lo que no se ha dicho. Y una vez que tenemos delimitado lo que no se ha dicho, y no lo ha dicho nadie en el mundo, es que nos lanzamos al estudio, hasta que nosotros podamos aportar. Y eso es esencialmente lo que es un científico, lo que debe ser un científico, aquello por lo que nos pagan. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es que un científico da a conocer su trabajo? Pues lo da a conocer básicamente al ámbito científico, a través de revistas muy especializadas que no se venden en los kioscos, a las cuales mandamos un artículo y es evaluado por científicos, que hacen un examen riguroso de si realmente lo que estamos diciendo es verdaderamente novedad y si todo lo que hemos hecho para decir lo que decimos en ese artículo, novedad, pues está correctamente elaborado. Eso es lo que es ser un científico. De manera que lo que yo he hecho para venir a hablaros hoy aquí es, primero, encontrarme con una serie de indicios. Yo no soy la primera persona que dice que Félix fue un científico. Yo no lo soy. Pero nada menos que don Emiliano, que en paz descanse, es una de las personas que yo tengo aquí señalada. Veis aquí al final, creo que Félix Rodríguez de la Fuente era un científico. Caramba, yo cuando leí esto, después de haber leído este libro que tanto me impresionó, en el cual también Benigno, en varios párrafos, viene a decir, si no científico, si naturalista o si divulgador científico, Félix es indiscutiblemente el divulgador, yo creo, más importante de la historia de nuestro país, con diferencia, sobre todo por los resultados que se obtuvieron de su divulgación, la derogación de las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este sería, Araujo también le llama naturalista en su biografía, y una serie de personas. Yo he destacado este porque además, pues este hizo aquí una importante tarea, una importante labor en Burgos, ¿no? Pero claro, no solamente es que don Emiliano dijera que Félix era un científico, sino que en el momento en el cual a Félix se le da in memoriam la investidura de doctor honoris causa en la Universidad de Burgos, en los discursos, en la laudatio, esta doctora habla de que investigó la población y reproducción del alcohol peregrino. El Lobo realizó un importante estudio. Emplea palabras que hacen referencia a actividad científica. No son palabras, y las hace una persona que es científica. No son palabras dichas gratuitamente, son palabras medidas. Un discurso de estas características en este momento, pues
yo aquí me apoyo también un poco. Cuando yo decido emprender el estudio de esta faceta de Félix, a mi modo de ver, en el momento en el que yo la abordo poco estudiada, me apoyo en estos documentos, Pero es que además, esta es la laudatio, la presentación. ¿Por qué vamos a nombrar a Félix doctor honoris causa? Pero es que en la gratulatoria, el rector de la universidad dice que este tipo de galardón se confiere a quienes han realizado importantes contribuciones al conocimiento científico. Es decir, abunda. No está diciendo que es un divulgador científico, está diciendo que es un científico, que es un poco lo que yo os he contado con anterioridad. Es una persona que está generando conocimiento novedoso a nivel mundial. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿qué hay que hacer? Pues buscar si realmente o demostrar que Félix generó conocimiento novedoso a nivel mundial, en el momento en el cual él lo hizo o lo dio a conocer, que eso es un poco el trabajo que yo he intentado hacer. Además, estamos en el año Cajal, que el gobierno ha decretado, porque se cumplen años de, no sé si su fallecimiento o su nacimiento, el centenario, o bueno, no sé muy bien ahora mismo el motivo, pero estamos dentro de este impasse. Y yo encuentro muchas similitudes en la figura de Félix y en la figura de Cajal, salvando las distancias. Pero el rector de la Universidad de Burgos este día dijo, apuntaba a Ramón y Cajal que las cualidades indispensables del cultivador de la investigación, insistiendo en el mismo argumento, son independencia de juicio, curiosidad intelectual, perseverancia en el trabajo. Nuestro nuevo doctor honoris causa se ajusta perfectamente a este perfil. ¿Vale? Esto lo está diciendo un rector de una universidad, no lo estoy diciendo yo, que soy un mindundi, lo está diciendo el rector de la Universidad de Burgos. Félix fue un científico. ¿Qué pasa? Pues que claro, esto yo creo que para que empape a la gente que queremos a Félix y más allá, pues hace falta argumentarlo. Y esto es lo que yo he echado en falta, y es por lo que yo he estudiado estos aspectos de Félix que os voy a contar, y por lo que un poco estoy aquí. Y vamos allá, vamos a empezar. Félix fue, lo planteo como una pregunta que os propongo, un científico heterodoxo en historia, en antropología, en zoología, en etología. De entrada, un detalle que se suele pasar por alto. Félix hizo la carrera de medicina y se especializó en odontología. Bueno, yo sé que todos tenéis carrera, sacaros la carrera de medicina si queréis, cuando tengáis un ratito. Sacarosla. Ir a por ella. Es decir, todo este, vamos a decir así, desdén con el que el mundo científico, que decía antes Miguel Ángel, ha tratado a Félix, no tiene ningún fundamento científico, si se me permite. ¿Y por qué digo esto? Pues porque es muy sencillo. Vosotros no tenéis más que coger el móvil, ahora, cuando yo acabe de hablar, por favor, que si no me tocáis mucho la moral, y metéis en un buscador médico naturalista y os ponéis a leer vidas de médicos que fueron extraordinarios naturalistas reconocidos en vida, que nadie discute hoy que lo fueran, naturalistas, científicos, que aportaron conocimiento en botánica, que aportaron conocimiento en zoología, en cualquier disciplina, en historia, y eran médicos. ¿Cómo es posible? No sé, es que este es un detalle que a todos los que le han atacado en vida se les ha pasado por alto. Oye, estás hablando con un señor doctor en medicina, un médico, que además tiene una formación multidisciplinar, los médicos. Porque Félix, yo lo que voy a proponeros es que no solamente fue un científico heterodoxo, luego explico lo de heterodoxo, sino que además desarrolló actividad científica multidisciplinar, que es una cosa tremendamente difícil. Porque si hay algo que caracteriza a los científicos, que nos caracteriza, es que sabemos muchísimo, pero de esto, de un tema puntual. Entonces, por favor, ahora que no nos oye ningún científico, o sí, los que estéis aquí,
Los científicos no sabemos de todo. No somos Dios. A mí me han hecho preguntas increíbles. Antes se hacía la mili. A mí, cuando los soldados con los que hice la mili se enteraron de que era científico, es que no os podéis ni imaginar las cosas que me preguntan. Y yo decía, oye, pero que yo soy biólogo, que yo soy... Y me dedico a la microbiología, oye, que yo no sé... Porque me preguntaban de cualquier cosa, ¿no? Vamos allá. Historia. No sé si sabéis, supongo que sí, que Félix hizo un estudio sobre la historia de la cetrería. Cuando él se introduce en la cetrería, él hace un estudio. Ese estudio recibe además un premio, el premio Landete. Ese estudio está incluido prácticamente dentro de este libro, El arte de cetrería. Hizo un estudio historiográfico que le valió un premio. Esto, hoy en día, este tipo de estudios, suelen ser los que se hacen cuando uno se inicia en la investigación científica, en historia en este caso, y son presentados como TFM, trabajo fin de máster, ni más ni menos, en historia, porque aquí de lo que habló Félix fue de historia de la cetrería. Esto lo hizo en el curso de 56-57. Y bien, este fue, a mi modo de ver, una primera aportación científica en el ámbito historiográfico de Félix. Segundo, ¿fue un antropólogo heterodoxo Félix? Bueno, ¿cómo es que yo me planteo investigar si Félix fue un antropólogo heterodoxo? Pues porque un día, fortuitamente, viendo material de Félix, como hoy hay tantísimo material al libre acceso en internet, me encontré con esta declaración de otro señor que trabajó aquí también en Burgos, en Atapuerca, que supongo que le conoceréis, es el director científico, el más importante, por así decir, promotor, o uno de los más importantes promotores del Museo de la Evolución, Juan Luis Arzuaga. En este programa, La huella de Félix, dice: está muy bien que la serie se titulase El hombre y la tierra, ¿no? Le interesó el hombre como parte de la naturaleza, una visión muy moderna para la época. Ciertamente. Y los indios aquellos, los Yanomamo, dice Arzuaga, que han cambiado mucho desde entonces. Y aquí está la clave. Lo que Félix filmó ahora es un documento. A ver, vamos a pensar un poquito en esto. Es decir, cuando una persona hace un trabajo de etnografía y se va a vivir con los Yanomamos, pues lo que suele llevar es una libreta y los conocimientos suficientes que ya he dicho, supongo que no habrá que repetirlo más veces, que alguien con un cierto nivel académico, era médico, tenía formación universitaria, pues es capaz de darse cuenta de cosas que cuando llegas a los Yanomamos, pues costumbres que tienen, y las vas apuntando. Y las vas apuntando, las vas anotando, y luego cuando te vuelves, sales de Yanomamia y te vienes a España, pues coges, te sientas, escribes y publicas artículos en revistas científicas especializadas. Y entonces ya sí, todo el mundo dice: eres antropólogo. Ah, sí, es el señor antropólogo. Bueno, ¿qué hizo Félix? Y aquí viene un poquito la clave de por qué yo digo que fue un científico heterodoxo. Pues Félix lo que vio directamente lo filmó y lo puso en la televisión. Todos esos pasos que le habrían hecho ser indiscutiblemente reconocido como un antropólogo eminente, se lo saltó. ¿Por qué no le daba la vida? Porque todo ese proceso de escribir, esperar a que te evalúen, corregir las cosas que te sugieran los científicos que evalúan tu trabajo, etc., eso lleva un tiempo ímprobo. Es decir, que Félix generó conocimiento científico sobre los Yanomamos. Aquí está la cita de la emisión de ese documental. Los pigmeos, en varios programas, son documentos científicos de cómo vivían los pigmeos, y lo contaba Félix. Probablemente alguna de las cosas que Félix filmó ya otros las habían filmado, pero seguramente otras no. Por eso yo creo que, además por respeto a su figura, no estaría de más que se le considerara un antropólogo heterodoxo, porque generó conocimiento científico a nivel mundial sobre los colectivos de personas que estudió. Aquí tenéis los programas de los pigmeos, los bosquimanos,
Todos esos son documentales que, siguiendo el criterio de autoridad de Arzuaga, son documentos científicos, le faltó decir en esa entrevista. Pero bueno, yo lo añado con el permiso de Arzuaga, ahora que no está delante. Documentos científicos. Es decir, habéis entendido, ¿no? En vez de anotar, no sé qué, no, directamente el documental, ¡pum!, fuera, y luego hablo. Y ahora veremos un poco, desde que él hace el documental hasta que se pone a hablar, que ya lo ha apuntado antes brillantemente Miguel Ángel, qué está sucediendo, porque tampoco sale delante de la cámara a decir lo que se le ocurra, como bien ha dicho él. Los Masái, cuando Félix fallece, pues no he encontrado, por eso pongo ahí esquimales abajo con una interrogación, no he encontrado, pero bueno, puede ser por mi torpeza, documentales que hiciera Félix sobre esquimales que estén colgados en la red. Probablemente hizo alguno y tal, pero bueno. Es decir, de todos estos grupos étnicos, pues Félix hizo estudios científicos. Formato no ortodoxo, formato heterodoxo. En vez de paper, en una revista de prestigio internacional, documental. Pero ese documental y los comentarios que hacía ahí encerraban conocimiento científico que estaba en ese momento transfiriendo directamente a la sociedad, sin todos esos pasos previos. ¿Y por qué no hizo todos esos pasos? Porque no le daba la vida. Gracias a Dios, digo yo, antes lo hablábamos Miguel Ángel, porque si le pilla la ciencia es full time. No habríamos visto ni un documental. Si Félix entra en el mundo científico, se tiene que dedicar, como os he dicho. ¿Sabéis lo que es el paso doble, no? ¿Cómo se baila? Que prácticamente esta sala te viene pequeña. Pues no, es un chotís, como son en madrileño. Los científicos es el chotís. En un azulejo y venga. Y venga. Y venga. Hacemos un taladro, ¿me entiendes? Sacamos petróleo, pero en este azulejo. Oiga, y ese azulejo, uy, eso, no, si solamente existe esto. Esto es lo que existe. De esto es de lo que voy a hablarle a usted. Félix tuvimos la suerte de que no quedó atrapado en un tema. Y este es el Félix que conocemos. El Félix que transformó la sociedad de su época en cuanto a conservacionismo se refiere. ¿Félix fue un zoólogo heterodoxo? Bueno. ¿Qué cosa? Hay una cosa que hacemos los científicos. Los científicos normalmente somos formados por otros científicos. Nos tiene que enseñar otro científico a hacer ciencia. Entonces, fijaros, aquí hay unas declaraciones que ya un poquito con esta forma de abordar yo el estudio del personaje, pues descubrí, claro, no es fácil darte cuenta de estos detalles. Yo al final lo que he hecho es que una vez que leo el libro de Benigno, proyecto mi experiencia personal sobre el personaje. O sea, yo llevo, cuando leo el libro de Benigno, llevo 30 años haciendo investigación científica en microbiología de alimentos y yo sé lo que es la investigación científica. O sea, yo soy profesional, digamos, del tema. Y entonces empiezo a buscar me pongo el casco de científico y digo, bueno, vamos a ver, de todo lo que se sabe de Félix, ¿qué cosas hay que me sean de utilidad para apoyar, argumentar sólidamente los indicios que os he puesto al principio de don Emiliano, de su doctorado honoris causa? Y me encuentro con esto, que esto es una perla. Miguel Delibes, en una entrevista, ¿sabéis quién es Miguel Delibes? Me dio hablando de Félix, me dio una amplia visión del mundo de la historia natural. Y ojo, me enseñó que existían y cómo eran las revistas científicas. Esto es un punto muy importante. Lo primero que tenemos que hacer, si queremos hacer una investigación científica, es estudiar la bibliografía. Y no la bibliografía que te venden en un kiosco, no. Revistas especializadas, carísimas, a las cuales muy poca gente tiene acceso, y bueno, pues son un poco del mundo de tu trabajo, ya está. No, tampoco hay que divinizar a los científicos, es un trabajo, pero se hace así. Lo primero que tenemos que enseñar cuando queremos desasnar a un licenciado en un laboratorio, por ejemplo, que yo he tenido la suerte de desasnar unos cuantos y de hacerles doctores y de hacerles científicos y no sé qué, es a revisar la bibliografía.
a estudiar todo lo que se haya publicado sobre el tema que le das para que trabaje. Miguel Delibes, en esta frase, es lapidario, es rotundo. A mí en la universidad, no lo dice él, lo digo yo, no me enseñaron lo que era un artículo científico. Me lo enseñó Félix Rodríguez de la Fuente. Este es el punto. ¿Dónde? En un chalet que hay allí en Jorge Manrique, que es donde Salvat tenía su sede, y en el piso de arriba es donde estaba el despacho de Félix. Allí iban el Miguelito Delibes y otra ralea de gente a la cual dirigía Félix. Y allí tenía Félix una biblioteca de ciencias naturales llena de revistas, llena de libros. Compraba todos los libros que había de ciencias naturales en el mundo. Es decir, esto solamente lo hace alguien que quiera hacer trabajo científico, que quiera hacer aportación original de conocimiento. ¿Entendéis? Y este es un testimonio inequívoco de que lo hizo y de que enseñó a quienes colaboraron con él, no solamente porque se dicen tantas cosas, no, les enseñó a manejar revistas científicas, porque él las manejaba, ¿de acuerdo? Esto pues es un detalle importante. Pero es que no solamente eso, abajo tenéis una charla de las proteínas de la clara del huevo de las aves, su valor sistemático y su herencia. Charles Sibley, un importante científico de la época, que fue a dar una charla al Museo de Ciencias Naturales, y a la izquierda hay una carta en la que Félix le pide a alguien del Museo de Ciencias Naturales esa separata. O sea, que no es que yo me esté inventando que Félix manejaba separatas científicas, no. Es que, y este testimonio lo he podido rescatar porque he podido tener acceso al archivo gracias a la gentileza de la familia. ¿Qué otras cosas hacemos los científicos? Pertenecer a sociedades científicas. Félix fue socio fundador de la Real Sociedad de Ciencias Avanzadi. Félix fue socio fundador de la SEO, nada menos. Félix fue socio fundador de la Sociedad Española de Periodontología. Eso es otra cosa que hacemos los científicos, apuntarnos a sociedades científicas, montar sociedades científicas. Eso es una cosa genuinamente propia de la gente que hace investigación científica. Pero es que además hay otra cosa que hacemos los científicos, que es estudiar y proponer proyectos científicos. Es decir, detectada la laguna de conocimiento sobre tal o cual tema, hacemos un escrito en el cual proponemos rellenar esa laguna de desconocimiento con nuestro trabajo científico, y eso se llama proyecto de investigación. Pues Félix escribió proyectos de investigación. Aquí tenéis el ejemplo más claro: anteproyecto para el estudio de las aves de presa españolas. Proyecto que no fue financiado, pero que él realizó pagándoselo de su bolsillo. Porque él era, en esta etapa, un auténtico friki, como rezaba la gala de ayer. Era un auténtico... Se pagaba... Hombre, solamente decir, recordar, ¿no? Pues que dejó, una vez que ya fallece su padre, cuelga la bata de dentista y dice: yo voy a resucitar la cetrería. O sea, hace falta tener... no sé, qué maravilla, ¿no? ¿Os dais cuenta de lo que fue eso? Dejarlo todo. Una posición, un sueldo para toda la vida. Pero muchacho, ¿dónde vas? Fijaos dónde iba. No sé si lo sabría, pero bueno, se fue dando cuenta con el tiempo. Esto es un proyecto escrito científico que está en el archivo de la familia. Él lo hizo, nunca consiguió financiación, porque ya entonces empezaba a ser famoso, y los científicos de la época, este tío... Ahora diré algo porque resulta molesto una persona como Félix en el ámbito científico. Ahora lo diré porque lo he sufrido también, salvando las distancias. Pero es que además hizo contribuciones escritas antes de hacer los documentales. Esto es un ejemplo. Esto es un estudio que él publicó, siendo cetrero mayor de la estación de cetrería y colaborador de la no me acuerdo ahora qué significan esas siglas, pero es la pesca fluvial, en fin, un estamento del Ministerio de Agricultura. Eso es. En el año 64 él publica esto: cetrería y aves de presa. Pero ojo, esto no es un librito de entretenimiento. Aquí veis, ¿no? Eso es lo que normalmente un ornitólogo en un artículo científico incluye: histogramas de frecuencias, el dispositivo en el cual ha observado los pájaros. Esto es un artículo científico. Esto se parece bastante a un artículo científico, ¿no? Pero no solamente eso, es que fue a congresos internacionales.
a defender ponencias. Este es el Congreso Internacional para la Representación de los Pájaros, la Working Conference de aves de presa. Él hizo allí una ponencia, aquí la tenéis, Status of Predatory Birds in Spain. Eso lo hacemos los científicos, ir a congresos y contar lo que estamos estudiando. Eso lo hizo Félix. No solo eso, en su obra magna, El arte de cetrería, pues mete todo lo que metió, ¿lo veis? Todo esto son gráficos de cómo come un halcón, cómo come un azor, todo eso es un trabajo, es un estudio científico. Hay que tirarse horas observándolos. ¿Vale? Heterodoxo, el formato aquí no es propiamente. Es un libro, sí, pero no es propiamente un formato identificable, vamos a decir así, científicamente, a no ser que uno ya vaya, como he ido yo, buscando, perdona, esto si hubiera tenido tiempo, escribe un artículo, pero claro, ¿por qué no escribía Félix artículos? Pues probablemente porque ya advertía cierto rechazo. Y decía, bueno, si es que no me lo van a dar porque igual no gusta que lo diga yo y demás. Digo, esto me lo estoy inventando ahora sobre la marcha aquí para daros alguna primicia, ¿no? ¿Entendéis? Bueno, pues este tipo de cosas son las que ¿Qué otra cosa nos ocurre a los científicos? Pues que nos invitan a escribir artículos en revistas. ¿Sobre qué? Sobre el tema que dominamos. Pues en esta revista, Ardeola, el entonces director le escribe, en esta carta que veis aquí, que es del archivo familiar de Félix, una carta firmada por uno que me dio a mi clase, Manuel Fernández Cruz, solicitándole que por favor escriba un artículo científico sobre eso que él estudia tanto, que son las aves de presa, para ser publicado en una revista científica. Nunca se escribió ese artículo, pero esto es otro indicio, claro, de que, bueno, es verdad que no lo conocíais igual, es verdad que entonces esto no era lo que predominaba en la figura de Félix en cuanto a proyección social se refiere, pero sin duda alguna él se movía en este ámbito y él hizo cosas que hacemos los científicos, porque podía y porque sabía. ¿Qué otra cosa hizo? Pues una cosa muy interesante, Operación Barí, sabéis, ¿no? Lo de controlar las aves que circundan los aeropuertos, espantarlas para que los aviones no se rompan cuando despegan y cuando aterrizan. Bueno, pues nada menos que el ejército americano. Ese señor que veis ahí es un oficial del ejército americano. Él es contratado para esto. Entonces es contratado para esto y luego escribe el resultado de esta actividad. Esto ya es una aplicación, que no hay muchas, de sus conocimientos zoológicos, ¿vale? Manejar aves de presa no le impide hacer una aplicación práctica de este arte que él domina, pero además luego escribe exactamente las conclusiones del estudio. Aquí tenéis en el año 71, en el Congreso del Bird Strike Committee of Europe, que es el congreso en el cual se junta la gente que entonces detectaba como un problema los choques de pájaros contra aviones y cómo eliminar esa presencia indeseable de pájaros en las cercanías de los aeropuertos, va a un congreso y hace una ponencia. Y no sé si sabéis, supongo que sí, que le contrató Barajas, empezaron a contratarle y luego se creó una empresa, la Alcántara de la Matilla, que ha regentado su esposa, Marcel, pues hasta hace relativamente poco, ¿no? De control con aves de presa de los pájaros que circundan los aeropuertos. Pero bueno, es que abundando en a lo mejor algo que no le consideraron en España, ¿no? Que estamos diciendo, no se le consideró científico. Este señor, Cooper, le cita en un paper científico. Esa comunicación que él hace en ese congreso es citada en un artículo científico. Eso solamente se hace si alguien identifica que lo que otro ha contado tiene validez científica. Es decir, es novedoso a nivel mundial lo que hizo Félix. ¿De acuerdo? Por eso le citan, por eso citan su comunicación, porque los científicos tenemos que citar lo que otros han hecho cuando nos ponemos a hablar de un tema. Este señor habla en esta revista, lo veis,
Y ahí cita, en este párrafo, lo veis arriba, Dr. Rodríguez de la Fuente, leading Spanish naturalist, y le dice que es un naturalista sin ningún problema. Alguien que ha sido capaz de hacer la comunicación al Congreso que él tiene en la mano, es que no hace falta, no se le ocurre pensar, este no es científico. No, este tío dice esto, tiene razón, es verdad, y yo lo cito. Eso es una cosa que nos pasa a los científicos. Cuando hacemos trabajos interesantes nos citan otros colegas. Pero no solo eso. En este informe que veis aquí, ahí estáis leyendo bien, si sois capaces de leerlo, arriba a la izquierda pone NASA, la NASA, ¿vale? Hay un informe de la NASA de control de aves en aeropuertos y cita a Félix Rodríguez de la Fuente. La NASA cita a Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Vale? Y así podríamos seguir. ¿Qué otra cosa hacemos los científicos? Formar a otros científicos. Enseñar a otros a hacer actividad científica. Félix pidió 2 becas predoctorales a la Fundación Juan March, que sufragaba este tipo de trabajos. Y concretamente, este señor supongo que le conocéis, ¿no? Pues en 1979 solicitó una beca para hacer una tesis doctoral en zoología. ¿Vale? No se le concedió, pero esto solamente puede pedirlo a alguien que sepa lo que es hacer una tesis doctoral. Solamente lo puede hacer alguien que se sienta capacitado para desarrollar un trabajo científico en torno a un tema, si no, no lo haces. ¿Por qué no se lo dieron? No lo sé. Yo creo que a estas alturas ya, pues porque no lo dio la vida y porque no quiso seguir insistiendo, porque ya en el año 79 Félix había reventado, empezaba a hacer cosas, ¿entendéis? Pero hay que decirlo, problemática de los perros asilvestrados de la península ibérica de negativa repercusión sobre la ganadería y la fauna autóctona de determinadas regiones. Otra cosa que nos pasa a los científicos, que nos invitan a ir a reuniones. En el año 77, ahí tenéis recogida, no se ve, no sé por qué. No se ve. Pone abajo, en el año 77, primera reunión iberoamericana de zoólogos. Le invitan a dar una ponencia. Primera reunión americana de zoólogos. Los zoólogos son científicos. Y le invitan a Félix a dar una ponencia. Se le está negando en el ámbito patrio el pan y la sal en este aspecto y le están llamando de fuera para que vaya a dar ponencias. Bueno, pues esta es la paradoja, por suerte, como digo. Y ya para terminar, fue un etólogo heterodoxo sin ningún género de dudas. Me sabe mal decirlo, pero en las revisiones de la historia de la etología española que he consultado, que las tengo todas, claro, ni se le menciona. Pero bueno, ¿cómo están las cabezas? ¿Cómo están las cabezas? ¿Cómo no se le puede mencionar? Pues porque no han entendido, de la manera que yo os lo voy a presentar, esto que os voy a contar ahora. Lo ha dicho Miguel Ángel. Resulta que en un libro en torno a la figura de esta persona que veis aquí a la izquierda, os leo Carlos Luis de Cuenca y González de Ocampo. Este señor fue catedrático de zootecnia de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, fue además decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, fue además fundador de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y fue además el introductor de la etología en las ciencias veterinarias. Este señor. Pues este señor fue el señor que contrató a Félix para dar clases en la universidad. Este señor no contrató a un divulgador para que hiciera allí exposiciones brillantes. Le contrató porque identificó que sabía muchísimo de etología. ¿Por qué sabía Félix muchísimo de etología? Porque cuando le dan el premio Nobel a este señor que veis aquí, que es Konrad Lorenz, que fue amigo de Carlos Luis de Cuenca y González de Ocampo, que contrató a Félix para ser profesor de etología en la Universidad Complutense de Madrid, cuando Félix lee
por lo que le han dado el premio Nobel a Lorenz, dice, pero coño, si esto lo llevo yo haciendo con los pájaros toda mi vida. ¿El qué? Entenderse con ellos, ser capaz de convivir con un animal. Era un profundísimo conocedor de la psicología de los Azores, de la psicología, de la etología de los Azores, de los halcones, de las águilas, Pero bueno, si esto es lo que yo hago. Entonces, eso le llevó a, decía antes bien Miguel Ángel, en la época, hablar de etología era como que, ¿eso qué es? Félix inmediatamente se dio cuenta de que estaban hablando de lo suyo. Inmediatamente compró los libros de este señor, inmediatamente. Y este señor sí, Carlos Luis de Cuenca y González de Campo, en este trabajo de la evolución de la Academia Veterinaria de Francia, en el 88, en estos párrafos, cita como iniciador de la etología en España a Félix Rodríguez de la Fuente. Lo cita, dice, este es el primer señor que ha empezado a hacer etología seriamente en España. Este. Lo tiene él contratado. ¿Qué otra cosa nos pasa a los científicos? Que las cosas que publicamos las citan, ya os lo he dicho antes. En este caso concreto, veis aquí abajo dibujos de fauna. ¿Los veis? Son cebras, lagartos, representan distintas escenas, comportamiento de los animales. Eso es una publicación de este señor, que es científico, que es catedrático de universidad, y pone en las leyendas, tomado de fauna de Félix. Si no fuese científicamente válido esas representaciones, no lo habría citado un científico. Porque los científicos intentamos no ser tontos cuando hacemos las cosas. Tenemos que mantener nuestro prestigio, tenemos que decir, fíjate lo científico que soy, que cito a los mejores. Pues Carlos Luis de Cuenca usaba dibujos que no había hecho Félix, estos son dibujos de José Chulalanda, pero bueno, había él dicho, no, le tienes que dar ahora con la coz, no, tiene que levantar más, no, que lo he visto yo, tú cállate, tú dibuja. Esa era la dinámica. Y aquí está el programa de la asignatura que él impartía. Y ahí a la derecha abajo está la fotografía del Congreso Internacional Mundial primero en etología que se hizo en Madrid, que lo organizó Carlos Luis de Cuenca y que Félix fue invitado. Y las ovaciones que le dieron a los dos documentales que presentó, uno el del buitre sabio y otro el de los lobos, todavía se escuchan en el campus de la Universidad Complutense, cuando ya le habían echado de veterinaria, porque efectivamente, como Miguel Ángel ha dicho, la segunda vez que Félix fue a dar clase no había aula donde meter a la gente que quería escucharle. Y los profesores empezaron a refunfuñar y al final le dijeron, ni hablar, este tío fuera. Así fue. Por suerte, creedme, hacedme caso, por suerte. Hemos tenido una suerte enorme con que le echara. ¿Veis? Aquí está con los alumnos. Él está en el centro, estos son sus alumnos. Félix Rodríguez de la Fuente fue académico a título póstumo en 2007 por la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Pues todavía en las deliberaciones, que yo las tengo, de la concesión, todavía había que oír, todavía había que leer a algunos de los detractores de que Félix fuese nombrado académico a título póstumo, diciendo las chorradas absolutamente reprobables de que si Félix era un dentista, de que si Félix... Verdaderamente desconociendo quién era Félix. No estoy hablando del divulgador, eso no se discute. Estoy hablando del científico, que luego, esperaros que ya estoy terminando. Heterodoxo, científico heterodoxo. Manada de lobo ibérico. Félix hizo un estudio, el primero a nivel mundial, sobre el comportamiento del lobo ibérico. Lobo ibérico, subespecie española, el primero a nivel mundial. ¿Dónde lo publicó? En blanco y negro. La revista blanco y negro es como el Hola de la época, ¿no?
¿Por qué? Porque quería que la gente lo leyera, porque quería comunicarlo, pero eso que estaba escribiendo de cómo se comportaban los lobos era novedad a nivel mundial. Nadie antes había estudiado el comportamiento de esta subespecie de lobos. Sí se había estudiado y se sabían cosas de cómo se organizaba socialmente el lobo. Aquí tengo a los autores Schenkel, Fox, Gautier, Linda, Kolenovsky, pero siempre habían hecho estudios de comportamiento del lobo en la naturaleza o de manadas aglutinadas, es decir, de individuos adultos que se les pone a convivir juntos y al final, pues el que sobrevive a los mordiscos del otro se organiza a nivel social como se organizan los lobos y se comporta y se puede estudiar en una jaula. Pero Félix fue el segundo etólogo mundial que estudió con la técnica del troquelado. ¿Qué es la técnica del troquelado? Es una técnica. Consiste en coger a los animales susceptibles de estudio, aislarlos nada más nacer de su entorno y ponerte a convivir con ellos. Entonces, si el animal se organiza jerárquicamente, primero te identifica como uno de su especie, y segundo, eres el macho alfa. Esto es el troquelado, es una técnica. Los lobitos eran los lobitos que le avisaban que estaban en tal pueblo y los iban a estampar contra una pared porque acababan de matar a la madre o acababan de matar al padre. Esos lobitos, Félix los coge, empieza a convivir con ellos y los troquela. Yo me acuerdo todavía de la primera vez que vi un documental de los lobos con mi padre cazador, alcarreño, se quedó, me acuerdo que dijo, ¿es posible? Cuando Félix se mete en la jaula con 8 lobos, dice, ¿pero dónde va este hombre? Y cuando ve ese que le está mordiendo ahora voy a poner la foto, ¿veis? Chupándole la cara. Y dice, ¿pero es posible? Claro. ¿Qué había detrás? La técnica del troquelado. ¿Entendéis? Todo lo que él vio, todo lo que él lo publicó ahí. Además, él es consciente de que está haciendo actividad científica. Fijaos lo que pone. Estudio de psicozoología. Considero que esta experiencia se realiza por primera vez en España. La llevo a cabo en colaboración con los más destacados psicozoólogos de Europa. Una cosa es lo que dijeran de él, pero otra cosa es por lo que él se tenía. Él sabía que era un etólogo. Él lo sabía. Él sabía que estaba haciendo actividad científica. Él sabía que era el primero que estaba estudiando al lobo. ¿Veis? Cómo llegué a ser jefe de una manada de lobos, está en Fauna Ibérica, el Código de las Fieras está en Fauna Ibérica publicado, el fin del antagonismo prehistórico. Él era consciente de que estaba generando conocimiento original a nivel mundial. ¿Veis los dibujos del comportamiento? Este es José Chulalanda. ¿Veis aquí esta fotografía que fue la que... esas escenas que fueron las que mi padre dijo, pero bueno, y no lo mata? No, papá, no lo mata. Mira, sigue por allí moviéndose. Y como digo, ¿por quién se tenía él a sí mismo? Lo veis aquí en esta de leyenda de figura de Fauna. Atención, en la manada de lobos españoles troquelados por el doctor Rodríguez de la Fuente, el etólogo, solo mandó escribir él. Otra cosa distinta es que en una entrevista él evitase el confrontamiento con los zoólogos de la época, que no querían verle cerca. Pero él sabía que estaba generando trabajo científico. Él lo sabía, que era zoólogo, que era etólogo, se llamaba a sí mismo esto. Él se tenía a sí mismo. Y bueno, la cumbre, digamos así, de su trabajo como etólogo es este famoso documental del buitre sabio, en el cual previamente Van Lowick, este señor que veis aquí a la izquierda arriba, que no se ve bien, en África, le dice, oye, ¿por qué no haces un estudio tú, Félix, puesto que la limoche migra allí y tal, y coges unos pollos y mira, estudia a ver si el comportamiento de romper los huevos es transmitido socialmente o es instintivo? Y ya sabéis el documental, hay que saber coger una limoche de pequeñito, sacarlo de su entorno natural, aislarlo completamente y un día ponerle un señuelo delante que es un huevo así y a ver qué hace. Y si ni lo mira, pues es que hay que aprenderlo socialmente. Pero si, como hizo el buitre sabio, coge la piedra y lo rompe, es un comportamiento instintivo transmitido genéticamente.
Eso, en ese momento, es novedad mundial. Tan es así, no se ve ahí bien, que recibe el segundo Gran Premio de París de la Mission Scientifique de televisión por el Centro Nacional de Investigación, que es el equivalente al CSIC en Francia. Le da ese premio por este documental. Es decir, está diciendo, dando este premio, que este documental tiene validez científica. Nadie antes había dilucidado si el romper huevos de una limoche era un comportamiento instintivo o era un comportamiento aprendido socialmente. Y Félix lo hizo. Conocimiento a nivel mundial novedoso. Pero es que además, la segunda tesis doctoral que él pretendió dirigir fue esta. En el 79 solicitó una beca para la Fundación Juan Mar en una codirección compartida con su amigo veterinario, Carlos Luis de Cuenca, para Miguel Ibáñez Talegón, que luego acabó siendo profesor de universidad, pero no le dirigió la tesis Félix. Estudio etológico y biométrico comparado del lobo con el perro, como base para confirmar el origen evolutivo del cánido doméstico respecto al cánido salvaje. Esa era la tesis doctoral que iba a dirigir él, cosa que hacemos los científicos. Tenemos capacidad para dirigir tesis doctorales. Y, por lo tanto, y para terminar, Félix, aquí le tengo venenciando vino fino. La mayor parte, si os fijáis, de la copa está llena, se le está escapando un poco. Esa imagen la he cogido yo un poco porque es muy simpática y porque representa exactamente la actividad científica de Félix. Félix desarrolló actividad científica ortodoxa un poquito, escribió algunos artículos, pero la mayor parte de la actividad de Félix científica fue heterodoxa, se sale de la copa. ¿Por qué? Porque nos la dio y nos la regaló a través de documentales, a través de artículos en periódicos de gran tirada y no con la ortodoxia que habitualmente tenemos que hacerlo los científicos. Y dejó escrito, porque a él no es que le agradara que sentir ese vacío que le hicieron en su entorno. Y dejó, pero lo más grosero que dijo, porque era un santo varón Félix, aparte de otras cosas, lo más grosero que dijo contra todos sus detractores fue esto: es muy bonito ser autodidacta, yo lo voy a poner en mis tarjetas de visita a partir de ahora. Félix Rodríguez de la Fuente, autodidacta. Ahora que todos nos buscamos apellidos ideológicos, ya tienen el mío, autodidacta. Autodidacta quiere decir, aprende como puedas, que tus estructuras mentales no se basen en poder exhibir un diploma de la Universidad Autónoma de Madrid o de la Universidad de Harvard, o en pertenecer a un grupo de pensadores de ultra no sé qué. Uno aprende donde puede. Uno es Juan Palomo, que yo me lo guiso, yo me lo como intelectualmente. Y uno monta unas estructuras intelectuales que le permiten, por ejemplo, hacer películas geográficas o hablar en Radio Nacional siendo médico y dentista. Que saca un poquito de pecho. Esto es lo más grosero que le habéis oído, que habéis podido leer de Félix en relación al ambiente hostil que le rodeaba desde un punto de vista científico. Y ahora ya, como regalo, ahora sí que termino, querido Isidro, el dinamizador de todas estas... junto con el ayuntamiento, actividades, me preguntó cuando iba a venir: oye, ¿por qué no miras si hay depósitos hechos en las colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales? Porque sería interesante saber si las hay o si no las hay. Una pregunta científica, evidentemente, o sea, no lo sabemos. Pues bien, este alimoche se capturó aquí. Estos huesos que veis ahí son de un alimoche capturado en Arauzo de Miel. No pone el colector porque lo adscribe a una colección de la Unidad de Zoología Aplicada, que es un ente que tampoco está estudiado, que aportó colecciones al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Pero es que hay además 2 lirones caretos y 2 turones capturados en Arauzo de Miel y depositados en las colecciones del museo. Pero es que además hay todos estos animales de Santo Domingo de Silos, Burgos. Me parece que me dijeron los conservadores de las colecciones de vertebrados y aves que de Burgos hay 1990 animales colectados en las colecciones. Ya os he dicho, los de Arauzo, estos son de las cercanías, Santo Domingo de Silos. Y como no podía ser de otra manera, fijaros quién es el colector. Fray Saturio. ¿Los veis arriba? Saturio, Saturio, Saturio. El gavilán, la corneja, el raspón, luego el buitre, F. Suárez, no sé quién es, y todos estos que hay aquí son de Caleruega. Todos estos de aquí abajo
son depósitos de calaruaga, de un mochuelo, de un jilgueros. Todos estos animales están allí en las colecciones, o sea que nos unen bastante más cosas de las que nos separan. Os agradezco mucho vuestra atención, mucho la invitación y he terminado. Muchas gracias.